Muy bien, vamos a ver ahora un ejemplo más conciso de estructuras de datos. ¿Ya? Te dije que la información hoy en día tiene esa persistencia de poder agruparse y obviamente formar un elemento más complejo que represente como tal dicha información. Por ejemplo, acá tú tienes un juego muy popular que se lo conoce como el juego del Tetris, ¿no? El Tetris es un juego realmente muy conocido por la mayor parte de las personas, salvo que una que otra no haya experimentado con un juego retro como este. El objetivo del juego es, en pocas palabras, te van cayendo una serie de fichas y las tienes que ir reacomodando de tal manera que vayas formando líneas y puedas evitar de que a medida que los bloques van descendiendo, estos lleguen a tocar la cima. Bueno, ese contexto tú ya lo entiendes. Sin embargo, en el juego del Tetris tenemos objetos, ¿no? Tenemos objetos que para nosotros estos son objetos visuales. Estos objetos visuales nosotros los podemos fácilmente interpretar y comprendemos sus características dentro del juego. Pero acá la idea es de que nosotros vamos a tener que desarrollar una habilidad para poder, yo qué sé, tratar de representar esta información visual que tú estás viendo acá a información de data asociada a algo que pueda medirse, representarse o representarse por los tipos de datos que has aprendido. Datos en programación. Esa es la idea. Entonces tú conoces, ¿no? Los tipos de datos que has ido de alguna manera descubriendo a medida que has ido aprendiendo a programar. Muy bien. Entonces, mira, tienes una serie de varios elementos, ¿sí? Y todos estos elementos de alguna manera comparten algunas peculiaridades o algunas características entre ellos. Mira, inicialmente tenemos, se me ocurre, acá tenemos a esta pieza que es el cuadrado. Hay algo en común a lo largo de este otro elemento, hay algo en común con este y hay algo en común probablemente, bueno, con cada uno de los elementos. Hay que pensar. Em, Podríamos contemplar de que en un escenario donde estamos hablando de piezas del Tetris, tenemos una escena como tal, donde si te das cuenta, esto da la impresión de que tuviésemos, por decir, una serie de elementos visuales distribuidos dentro de casillas, ¿no? Mira, yo voy a tratar de trazar en la medida que pueda una segmentación dentro de este entorno, ¿sí? A lo que voy trabajando con el pulso. Ya más o menos tenemos eso. Ven que mi pulso está mal ahí, pero la idea es lo siguiente. Si te das cuenta, en cada casilla encaja cabalmente un cuadradito de una de las piezas. Es decir, mira, acá encaja un cuadradito. Si yo seguiría haciendo la segmentación, en cada segmentación tenemos un cuadradito. No puedo tener una pieza del Tetris, si te das cuenta, dibujada a medias, es decir, por acá y que esté ocupando otro segmento. No hay eso, sino que cada pieza está netamente asociada a poder encajar, ¿sí? Equitativamente en cada uno de los cuadraditos que tenemos imaginariamente trazados en el escenario. Esta, por ejemplo, si te das cuenta, es una agrupación de datos. Te había hablado un poquito de lo que son estructuras de datos. Es una agrupación donde tenemos agrupadas celdas, ¿sí? Celdas donde de alguna manera alojamos posibles piezas del Tetris. Entonces, este escenario visual que tú estás viendo en programación podría ser una estructura de datos. Una estructura de datos que comúnmente lo conocemos como una matriz, ¿no? A nivel visual podríamos interpretar que esto es una matriz. Si interpretaríamos de esa manera, podríamos deducir lo siguiente. Cada casilla necesita tener asociado una data, de tal manera que a medida que vayamos acomodando las piezas, se me ocurre esta, haya un algoritmo o una rutina que de alguna manera permita corroborar, si quieres verlo así, si al momento de que voy incorporando piezas o se me ocurre
a medida que voy colocando piezas, revisar si por decir puedo de alguna manera lograr que se forme un reglón. Cuando yo logro formar un reglón, ¿sí? Al revisar toda una tupla, tengo la posibilidad de hacer desaparecer justamente esa tupla. Ese es el objetivo del juego del Tetris. ¿Por qué? Porque mientras más tuplas haga desaparecer, más filas, más reglones, aumento la posibilidad de que nunca esta pila de elementos logre alcanzar el tope. Ese es el objetivo del juego. Para lograr eso, se necesita información asociada a qué elementos están apilados, si quieres verlo así, dentro de este escenario, ¿ya? Durante todo este escenario. Entonces, para ello se necesita tener data, información asociada a algo. Por decir, se me ocurre, mira, podríamos asumir lo siguiente. Acá lo único que nos interesa en el juego del Tetris es de que de alguna manera se forme un reglón. Si te das cuenta, estas casillas que tú estás viendo acá están libres, ¿no? Hay información asociada. Tú entiendes que eso es libre. Sin embargo, por decir, todas estas de acá están ocupadas. No es posible colocar una pieza encima, ¿no? Ni hacer atravesar una pieza. O sea que acá, por decir, si yo voy descendiendo, quieras o no, al final de cuentas, esto, si sigo descendiendo y hago caer en esa posición, estas piezas de acá, por lo menos estas, después de que yo haga descender, van a estar ocupadas. Es decir, que ya no voy a poder colocar ninguna pieza del Tetris a lo largo de esta distribución. Eso ocurre, ¿no? Acá no voy a poder más colocar piezas. Si yo haría descender justamente esa piecita que está en la gráfica. Entonces, toda esa información, de alguna manera, a nivel del escenario, podríamos considerar que esta es una matriz donde podríamos tener estados. Se me ocurre, mira, te voy a tratar de representar de manera rápida y sencilla lo que te estoy mostrando. Es decir, que acá yo podría decir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Mira, esta es información que de alguna manera es cuantificable. Es decir, que tú me puedes decir cuántos unos existen en esta matriz y cuántos ceros hay en esta matriz. El 1 y el 0, si recuerdas, cuando te habías formado en programación, hacen referencia a estados, donde para nosotros un 1 significa una casilla que está activa, es decir, que está ocupada, si quieres verlo así, y un 0, una casilla que en pocas palabras está disponible. Entonces, esta forma de representar el escenario se lo puede hacer a través de una matriz, que en pocas palabras es una estructura de datos. Una matriz, recuerda, no es más que una combinación de filas y columnas donde tenemos eh, reglones, filas y tenemos posiciones. Acá hay algo interesante que también se puede considerar al momento de representar justamente este escenario. Podríamos hacer la analogía al espacio 2D que tú manejas en tus cursos de matemáticas, donde por decir esta podría ser la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. Y por acá podría tener la fila 1, la fila 2, la 3, 4, 5 y 6. Donde yo puedo tener la certeza de que en esta matriz o en este elemento visual que lo representa, si yo le denominaría MAT, puedo asumir que MAT, para poder acceder a su información, podríamos utilizar información asociada a corchetes y podría decir que MAT en la posición 2, 2, ahora va a ser 1. Cuando te hablo de esta manera de representar la información, te estoy diciendo fila, columna. Entonces puedo ir a la fila 2, que representa todo esto, y hago un match con la columna 2, todo esto. Entonces, donde se intersecta, es decir, en esta posición, estoy queriendo asumir que voy a colocar información, que en este caso estaría vinculada a colocar en esa celda el valor de 1. ¿Sí? Esa es la manera en la que podemos interpretar, mira, de lo que teníamos de manera visual a un esquema que está representado de manera cuantificable, es decir, a través de datos que tú manejas. Inclusive, mira, en los juegos, de alguna manera, que son similares al Tetris, donde tenemos también
un esquema similar a trabajos de un espacio o una escena donde también se tienen casillas, inclusive se puede tratar con colores. Es decir, yo podría decir que el 2 y el 2 y el 2 son color rojo, el uno y el uno son colores azules por sí y el cero son espacios en blanco, ¿no? También se puede determinar de esa manera, ¿no? Una alternativa de solución para representar casillas con colores, por decir, ¿no? Entonces, mira, ahí puedes ver claramente la forma en la que se puede hacer una pequeña analogía de lo que son las estructuras de datos en un contexto real en videojuegos. En videojuegos utilizamos bastantes eh, estos ejemplos de referencia a través de filas y columnas, solo que siendo más específicos, en los videojuegos nosotros manejamos lo que se llama coordenadas por píxeles. Es decir, que acá yo tengo la coordenada X y acá tengo la coordenada Y, por decir. Y estas obviamente están segmentadas por píxeles. Supongamos que estamos haciendo una maximización o un zoom a lo que nosotros vemos como píxeles dentro de un computador, donde cada intersección es un punto y en ese punto se pueden colocar diferentes objetos visuales. Entonces podría tener una infinidad de puntos distribuidos a lo largo de este espacio. A eso se llaman coordenadas, donde por ejemplo yo agarro el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 espacios, ¿no? Y por decir, acá tendría el 1, el 2, el 3, el 4. Yo puedo preguntarte, por decir, ¿a qué elemento o en qué coordenada estaría este punto, por decir? Entonces tú puedes fácilmente asumir que estamos en el valor 3 en X y en el valor 2 en Y, ¿no? Formas de representar información. Y esto comúnmente tú lo conoces como un punto. Si te das cuenta, un punto es algo explícito o para ti, pero implícitamente tiene valores dentro de sí. Todo punto, por lo menos en un espacio, en el plano o en 2D, asume que va a tener una coordenada en X y Y. Te das cuenta que si nosotros aplicamos el concepto de estructura de datos a este texto, encaja fácilmente en lo que habíamos mencionado. Un punto es un conjunto de coordenadas asociadas a un plano, en este caso al plano 2D. Ahí puedes ver fácilmente la contextualización de lo que es una estructura de datos. Una estructura de datos, te voy a recalcar, es una agrupación de datos. Muy bien, entonces yo creo que has entrado ya en este contexto y ahora la pregunta es, tenemos que aprender a desarrollar habilidades que nos permitan, así como te lo demostré de manera visual, crear y contextualizar un referente genérico e identificar las partes internas que tiene ese referente genérico. Es decir, algo genérico es un punto. ¿Qué tiene internamente un punto? Si estamos hablando de un espacio en 2D, pues tiene su coordenada en X y su coordenada en Y. La abscisa y, y el otro término que hace referencia a Y. Entonces, mira, si tuviésemos que representar ahora esta agrupación de elementos, te das cuenta que acá tenemos algunos elementos que son parte de este juego del Tetris. ¿Qué se te viene a la cabeza para poder bautizarlos? Oye, entonces, si te das cuenta, acá todos estos elementos que te los he marcado comparten información entre ellos, ¿no? Podríamos asumir que cada uno de estos elementos a lo largo de la escena va a tener una posición, porque te había mencionado que acá podríamos asumir que esto está distribuido a lo largo de filas y columnas. Y podríamos asumir 1, 2, 3, 4, por ejemplo, este de acá, considerando que este podría ser su punto de referencia y partiendo de que esto es así, 4, 5, 6, 7, podríamos asumir que está en la posición de la fila 2 y la columna 7, esta pieza que te estoy marcando acá, considerando que su centro de referencia es justamente este puntito, ¿no? Entonces, todos los elementos que vayan apareciendo en este juego van a tener una posición. Son datos que comparten. Muy bien, podríamos rescatar la posición. Adicionalmente, si eres detallista, cada uno de estos elementos particularmente tiene un color. Esto está en amarillo, el otro está en celeste, rojo, etcétera.
y tiene un color. Es decir, que el amarillo también podría tal vez cambiar de color, pero tiene un color. Adicionalmente, si te das cuenta, como comentario, podríamos asumir que cada uno tiene una forma. Pero cuando hablamos de forma, tenemos que ser más específicos. Es decir, este tiene una forma como un cuadrado, este tiene una forma como palo y este tiene una forma como si fuese, yo qué sé, una gradita con una dirección, otra gradita en otra dirección, etcétera, etcétera. Sin embargo, representar la información de esa forma es muy ambigua cuando estamos hablando en términos de un computador. La posición, yo estoy seguro que tú lo entiendes. X, Y, números reales o números enteros, si quieres verlo así. Color. Si bien nosotros no estamos tal vez adentrándonos como tal al concepto de color, pero si te das cuenta, el color es un sistema de representación de números reales o de números enteros, perdón. ¿Alguna vez has debido escuchar este concepto? RGB. Si yo te hablo en esos conceptos, el color del color es una estructura de datos. ¿Por qué? Porque el color está reuniendo información cuantitativa, valores, si quieres verlo así, asociados en qué cantidad tengo que tener rojo, en qué cantidad tengo que combinar verde y en qué cantidad tengo que combinar azul. ¿No? Acá asumiendo que cada uno es un valor entero que va de 1 a 255. Información. Al final de cuentas, mira, uno puede pensar que el color está asociada a información visual. Sin embargo, esa información visual, nosotros no le podemos decir directamente al computador. Tenemos que ver una manera de representar esa información visual de tal manera que se convierta probablemente en texto o en número. Mira que el color, que es algo que nosotros entendemos directamente, ahora te lo puedo representar como una combinación de números. Si yo digo que quiero formar el rojo, tendría que tener acá 255, 0, 0. Lo de 255 implica máxima tonalidad de rojo, 0 implica que no tengo nada de verde y 0 nada de azul. Y ahí tienes un color rojo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De poder ir representando la información a través de datos cuantitativos. Entonces, el color no podría tal vez desplegarlo como RGB, sistema de representación básico del color, ¿no? Ahora, alguien me decía de la forma. Estábamos hablando de una forma. Oye, forma si está al oeste, al este o si está parado o qué tipo de forma es. Podríamos asumir que la forma también podría estar asociándose a un tipo. Así, si el tipo es el tipo O, yo estoy, mira, si te das cuenta, estoy tratando de representar la información de un cuadrado en el juego, que implica que simplemente va a tener 4 bloques unidos con una letra. Yo puedo asumir que aquello que es O representa un cuadrado, aquello que es una I representa un palo, y si es S representa esta gradita en sentido hacia la derecha y si es Z la gradita en sentido a la izquierda o como quieras interpretarlo tú. Mira, una L que representa, bueno, el nombre te lo dice todo como si fuese una L y esta con J una L volcada y la famosa T. Entonces, un tipo o forma podría representarse a nivel de datos como una letra. Una letra es un tipo de datos en programación. Y actualmente alguien me decía, la dirección o el grado. Efectivamente, ¿no? Hay una acción que puedes hacer con este grupo de objetos. No es que directamente aparecen y tienes que buscar una forma de acomodarlos tal cual como aparecen. No, no. Tienes la posibilidad de moverlos en un determinado sentido y adicionalmente sobre ese movimiento puedes hacer esta opción de ir reacomodando su grado o su espacio de rotación. Entonces podríamos asumir un dato que esté asociado a su estado de rotación. Ahora, este estado de rotación, si te das cuenta, no es de libre albedrío. Cuando te hablo de libre albedrío, me refiero a que no es tan libre de que tú rotes 35 grados. No hay eso. No puedes rotar una pieza de 35 grados, sino que estás limitado exactamente a alguien que decía a una dirección. Es decir, que estamos hablando de que esto esté allá
o esté en este lado, o esté hacia esta dirección, o hacia este punto. Asumiendo 0, 90, se me ocurre 180, 270 y 0, ¿no? Valores. Mira, la rotación también lo podemos representar al final de cuentas con valores numéricos. O si quieres, le puedes enumerar. Esto puede ser 1. 1 implica que está en su posición inicial, no se ha rotado. 2, que ha rotado a 90. 3, que está a 180. Y 270 podría representarse con 4. Mira, maneras de representar la información. Entonces, mira, una pieza de Tetris fácilmente puede ser representada o podríamos de alguna manera asumir que va a ser una agrupación de datos. Ahora, pregunta, a toda esta agrupación de datos a toda esta información que hemos de alguna manera resaltado, considerando el contexto, ¿qué nombre le pondrías? Muy bien, entonces, si te das cuenta, tú puedes llegar a bautizar estos elementos ya una vez identificados ciertas características que comparten todos ellos, y yo qué sé, llamarlo pieza, yo qué sé, bloque, ficha, no sé, lo que tú quieras. Pero tú implícitamente, cuando ya hagas referencia a una pieza, a un bloque o a una ficha, dependiendo cuál nombre tú le coloques, te das cuenta de que una pieza tiene una posición, tiene un color, tiene una forma y tiene un eje de rotación o un estado de rotación. Listo, datos, información. Cada pieza va a tener esa información. Absolutamente todas. O cada bloque, si lo llamas así. Esa es la idea de poder contextualizar la información asociada a un grupo de datos. Para eso formamos estructuras de datos.